Buenos días a todos. En esta clase vamos a ver una introducción al psicoanálisis y a conceptos básicos que luego en una segunda parte vamos a retomar para pensar los procesos psicopatológicos y las estructuras clínicas. La idea es aprender algunos conceptos básicos, su contexto de surgimiento, que son necesarios para luego poder hacer foco en las estructuras clínicas y la llamada psicopatología desde una perspectiva psicoanalítica. Para realizar este estudio introductorio vamos a utilizar fuentes primarias, es decir, textos escritos por el propio Freud que él elaboró como síntesis sobre su teoría. Nos vamos a basar en 3 textos llamados Psicoanálisis, 2 artículos de enciclopedia, Psicoanálisis y Teoría de la Libido, y Esquema de Psicoanálisis, que se encuentran adjuntos en la bibliografía de la clase. Freud nació en 1856 y murió en 1939. Fue un médico que se interesó tempranamente por la neurología y el estudio de la psiquis. En términos de ideología científica dominante, en el momento histórico en el que él desarrolló su teoría, predominaba en la medicina y la psiquiatría el paradigma positivista, es decir, un paradigma que buscaba medir datos objetivos y encontrar la localización orgánica de la enfermedad. Ante esto, Freud establece 2 rupturas con respecto a este modelo con el surgimiento del psicoanálisis. La primera ruptura es con la objetividad, que buscaba homogeneizar las patologías y los sujetos. Ante esto, Freud postula el predominio de la vertiente subjetiva, es decir, la presentación singular de cada manifestación psicopatológica que siempre va a ser distinta en cada sujeto. La segunda ruptura es con el organicismo imperante. Freud otorga la primacía a la causalidad psíquica de las enfermedades mentales y a la dimensión vincular y social para la constitución subjetiva y la estructuración psíquica. Con el descubrimiento del inconsciente, muchos autores sitúan que Freud infligió la tercera herida narcisística a la humanidad. La primera herida fue la herida copernicana, cosmológica, y remite a que la Tierra no es el centro del universo, como se creía hasta ese momento. La segunda herida proviene de la biología, cuando Darwin descubrió la descendencia animal del ser humano. La tercera herida provino del psicoanálisis y se refiere a las fuerzas inconscientes que forman parte de la psiquis, que el yo desconoce y no puede controlar. De allí la famosa frase, el yo no es dueño de su propia casa. En la bibliografía de esta clase podemos ver cómo Freud sitúa un doble origen del psicoanálisis, que a mí me interesa destacar porque es fundamental para entender la perspectiva psicopatológica desde esta corriente. Por un lado, situamos los estudios psicopatológicos, que se desarrollaron a partir de casos clínicos y tratamiento fundamentalmente de la histeria. Freud, junto a su colega Breuer, buscaron explicar la causa de estos síntomas histéricos. A partir de los casos tratados, arribaron a la conclusión de que estas causas no eran meramente orgánicas, como intentaba explicar la psiquiatría de la época, sino justamente causas psíquicas. A su vez, sus descubrimientos tuvieron una implicancia clínica, ya que desarrollaron un método terapéutico para la histeria. Este sería el primer surgimiento, y el segundo surgimiento se refiere al estudio de Freud de los llamados fenómenos normales, entre comillas, como los sueños, los actos fallidos y el chiste. Estudiar ambos grupos de procesos psíquicos, es decir, los llamados normales y los llamados patológicos, le permitió a Freud acceder al funcionamiento del psiquismo y sus leyes. Desde esta conjunción, elaboró una concepción que problematizó los supuestos límites infranqueables y fijos entre ambos estados, como concebía el modelo médico hegemónico. Asimismo, le otorgó centralidad al sujeto para definir su patología, entendida en términos del grado de sufrimiento psíquico más allá de lo soportable, cuando los síntomas provocan
un malestar intolerable para la persona que los padece. Veamos más en detalle en qué consisten ambos grupos de problemas. Por un lado, dijimos los estudios psicopatológicos ligados a la histeria. Uno de los textos fundacionales en este apartado es el llamado Estudio sobre la histeria, escrito en 1895-1896, que Freud hizo en conjunto con Breuer. Hasta 1886, Freud realizó una pasantía en la Salpêtrière, clínica y escuela de Charcot, un psiquiatra francés que estudiaba la histeria. Esta escuela estaba ubicada en París. En esos años conoció a Breuer, que entre 1880 y 1881 había realizado el tratamiento de una joven histérica conocida por el seudónimo de Ana O, y utilizó aquí la hipnosis como método terapéutico. Mediante la inducción al estado hipnótico, Breuer logró provocar la abreacción, es decir, la descarga de los afectos, y de esa forma curar los síntomas histéricos. ¿Cómo sucedía esto? Al recordar los pensamientos y los afectos asociados a ellos, los mismos, es decir, los síntomas, desaparecían. Freud impulsó a Breuer a retomar estos descubrimientos junto a otros casos que él había atendido y escribieron juntos el libro Estudios sobre la histeria. Llegaron aquí a la conclusión de la génesis psíquica de la histeria y que los síntomas poseían un sentido y un significado y por ello eran sustitutos de actos anímicos normales. La causa de la histeria no residía en una falla orgánica, sino en un trauma psíquico. La génesis de los síntomas histéricos se debía a que un proceso anímico cargado de un intenso afecto no pudo acceder a la conciencia y la motilidad mediante la expresión en palabras o actos. En otras palabras, determinadas vivencias, localizadas como traumas psíquicos, generaron un exceso de emotividad, una elevada carga psíquica, que no pudo ser tramitada adecuadamente y por ello produjeron los síntomas histéricos. En su origen, a estos afectos se les impidió ser descargados adecuadamente, entonces quedaron estrangulados y luego encontraron desahogo en la inervación corporal mediante conversiones, parálisis y contracturas, que eran las manifestaciones comunes de la histeria en la época de Freud. El síntoma es entonces la expresión de un trauma psíquico y por ello es un recuerdo continuo y deformado del mismo. De aquí el significado de la frase, el histérico padece de reminiscencias. Un elemento en común que tenían esos traumas era que en última instancia siempre se referían a vivencias infantiles referidas a la sexualidad, lo que constituyó un segundo elemento importante hallado a partir del estudio de la histeria. Un tercer hallazgo se refirió al posible tratamiento de este padecimiento. Mediante la hipnosis se lograba descubrir el sentido y significado de los síntomas y luego se los cancelaba, es decir, se los eliminaba. Mediante la inducción al estado hipnótico por parte del médico, la paciente narraba las vivencias traumáticas y luego el médico impartía órdenes para no producir más los síntomas. Así esa energía, esa corriente afectiva, era liberada o abreaccionada, como utilizan Freud y Breuer en sus libros ese término, y era liberada entonces al revivir los hechos traumáticos que la generaron. Se provocaba una catarsis, por lo que denominaron a la hipnosis método catártico. Con estos descubrimientos se abrió paso un supuesto que se refiere a la existencia de procesos anímicos inconscientes. Contrario a las versiones de Janet, otro psiquiatra de la época que postulaba una génesis constitucional de la histeria, y también del mismo Breuer que postulaba que los síntomas se producían bajo estados hipnoides, Freud sostuvo que los mismos eran el resultado de una defensa de un displacer. Luego Freud renunció a la hipnosis, ya que este método utilizaba la sugestión, dependía de que el médico dé la orden de cancelar los síntomas, y mostró que perdía su eficacia al terminar el vínculo terapéutico. Los síntomas volvían luego bajo similares o nuevas formas. Entonces modificó este método por la asociación libre, que no se desarrolla en estados hipnoides, sino en vigilia.
En sus comienzos, su aplicación seguía un procedimiento estricto que implicaba enunciar la llamada regla fundamental, que consistía en lo siguiente: diga todo lo que se le ocurre sin excluir nada, aunque le parezca desagradable, disparatado o nimio. Se basaba en el libre fluir del discurso del sujeto en presencia del analista, quien mediante una atención flotante prestaba escucha para pescar el inconsciente que siempre emergía en algún punto del discurso del sujeto. Con la asociación libre, Freud halló que se producían resistencias por parte del sujeto en el fluir de su discurso. En determinados momentos, el sujeto dejaba de hablar o se refrenaba cuando iba a enunciar determinado contenido. Estas llamadas por Freud resistencias eran la evidencia de una fuerza psíquica que luego denominó represión. Entonces, para recapitular, las conclusiones teóricas y terapéuticas a las que arribaron Freud y Breuer pueden resumirse en los siguientes puntos. Por un lado, el síntoma histérico se producía porque la energía de un proceso anímico era apartado del procesamiento consciente y guiada hacia la inervación corporal. La etiología psíquica de la histeria, en segundo lugar, se vinculaba con vivencias sexuales de la infancia. En tercer lugar, el síntoma es el sustituto de un acto anímico interceptado que contiene pensamiento y afecto y es la reminiscencia desfigurada o metafórica de su ocasionamiento. En cuarto lugar, la curación consistía en la liberación del afecto mal guiado y su descarga mediante la palabra en el encuentro terapéutico con el médico. De aquí que el psicoanálisis se constituyó como un método de tratamiento y también como una ciencia de los procesos anímicos fundamentalmente inconscientes, y su objetivo terapéutico es hacer consciente lo inconsciente. Vamos ahora al segundo de los orígenes, que es el estudio de los sueños, los actos fallidos y los chistes, las llamadas por Freud psicopatologías de la vida cotidiana. Con el estudio de los sueños, a Freud se le abrió un nuevo acceso al inconsciente. En el sueño hay un contenido manifiesto que disfraza un contenido latente. Este contenido latente inconsciente es desfigurado y así traspasó la represión mediante dos mecanismos principales, la condensación y el desplazamiento. La condensación es la sustitución de un contenido por otro, es decir, una metáfora. El desplazamiento se refiere al traspaso de la intensidad psíquica, traspasar del todo a la parte o que a una parte de un contenido nimio se le otorgue el valor de lo importante. Algo de baja intensidad pasa a cobrar mucha intensidad. Los pensamientos se transforman en imágenes visuales y se produce la elaboración secundaria que da sentido y coherencia al sueño. La fuerza impulsora de los sueños es una aspiración inconsciente, dice Freud, reprimida durante el día, con la cual se conectan otros restos diurnos y a partir del material de los pensamientos latentes se compone en el sueño un cumplimiento de deseo. Postula que el sueño es el cumplimiento disfrazado de un deseo inconsciente reprimido que se asienta sobre la necesidad orgánica del dormir. Pensamientos conscientes se transforman en inconscientes, representaciones palabra pasan a ser representaciones cosa e imágenes visuales, contenidos psíquicos elaborados de acuerdo al principio de realidad se transmutan según el principio del placer. Más adelante vamos a ver en qué consisten estos principios. Hay dos tendencias que influyen en la conformación del sueño: un deseo inconsciente que busca satisfacción y la represión del mismo mediante la censura. El sueño, así como el síntoma, es una formación de compromiso, que no es ni lo reprimido ni lo represor, pero es también los dos a la vez. De aquí que Freud llega a la conclusión de que existe una misma legalidad que rige para lo normal y lo patológico, leyes propias del funcionamiento del psiquismo. Los actos anímicos normales, como los actos fallidos y los sueños, son similares en su mecanismo a los síntomas. Tienen un sentido que la persona desconoce y puede hallarse mediante el análisis. Así Freud llegó a conclusiones referidas al funcionamiento general del aparato psíquico, de la vida anímica normal. Y con los años elaboró una concepción con 3 puntos de vista de la vida anímica del aparato psíquico. Por un lado, el punto de vista dinámico.
Se refiere a que en todos los procesos psíquicos entran en juego fuerzas que se promueven e inhiben unas a otras, las llamadas pulsiones. Estas pulsiones son de origen orgánico y hallan su correlato psíquico en representaciones que son investidas de afecto. Existen dos grupos de pulsiones, yoicas, de autoconservación, y de objeto, ligadas al vínculo con los objetos, y hay pulsiones básicas ocultas tras ambas, que son la pulsión de vida, llamada también Eros, que busca síntesis y uniones cada vez mayores, y la pulsión de muerte, que tiende a la destrucción y a la disolución. El segundo punto de vista es el punto de vista económico, que significa que las representaciones psíquicas de las pulsiones están investidas con determinadas cantidades de energía, denominadas catexias. Y en el aparato psíquico funciona una tendencia para prevenir la sobrecarga y mantener lo más baja posible la suma total de la excitación. ¿Cómo lo hace? Mediante descargas de cargas que se van acumulando. El decurso de los procesos anímicos es regulado por esta tendencia que se llama principio del placer-displacer. En el curso de la constitución y estructuración de la subjetividad, este principio se modifica por la influencia del mundo exterior. Y entonces se aprende a posponer satisfacciones y a tolerar provisionalmente sensaciones displacenteras. Comienza a regir así el principio de realidad. El tercer punto de vista del aparato psíquico es el tópico, que significa que está compuesto por tres instancias. Por un lado, el ello, que es portador de las emociones pulsionales. Luego el yo, que surge del sector más superficial del ello, modificado por el influjo del mundo exterior. Y por último el superyo, que también proviene del ello, gobierna el yo y subroga las emociones pulsionales. Hay a su vez tres sistemas: el sistema inconsciente, el preconsciente y el consciente. El ello es totalmente inconsciente. La conciencia es la función del estrato más externo del yo, destinado a la percepción del mundo exterior, pero el yo también tiene componentes inconscientes, así como el superyo, cuyos contenidos se hallan en parte en el sector de la conciencia y en parte en el inconsciente. Más adelante vamos a ver, en la última parte, algo más referido a las instancias psíquicas. Pero primero me interesaba avanzar con el concepto de pulsión y las pulsiones. ¿Qué son las pulsiones? Freud las define como fuerzas tras las tensiones de necesidad del ello. Representan los requerimientos que hace el cuerpo a la vida anímica. Provienen de fuentes de estímulos situadas en el interior del organismo y emergen como una fuerza constante. La pulsión la define con el término Trieb, en alemán, que lo diferencia del instinto, que lo define con el término Instinct, porque el instinto es puramente orgánico, atado puramente a las necesidades somáticas. Por el contrario, el concepto de pulsión se refiere a la frontera entre lo psíquico y lo somático. Por eso la define como representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el aparato psíquico. Hay dos pulsiones básicas para Freud, dijimos la pulsión de vida o sexual y la pulsión de muerte o pulsión de destrucción. En las pulsiones se pueden distinguir cuatro términos. Por un lado, el llamado esfuerzo, que es la suma de fuerza o la medida de la exigencia de trabajo que la pulsión representa. Toda pulsión es un fragmento de actividad. Otro término es la meta. La meta de la pulsión es siempre la descarga o la satisfacción, que puede alcanzarse por distintas vías. Por otro lado, la fuente, que es la región o la zona del cuerpo de la que recibe la excitación. Y finalmente el objeto, que es aquello por lo cual la pulsión puede alcanzar su meta. El objeto no es fijo ni único, se puede cambiar por otro, puede ser un objeto exterior o puede ser la propia persona. La llamada libido
es la fuerza pulsional de las pulsiones sexuales. Está compuesta por distintas pulsiones parciales en las que puede volver a descomponerse y solo poco a poco se unifican en organizaciones definidas. Primeramente, estas pulsiones parciales aspiran a satisfacerse de forma independiente unas de otras. Luego se van centralizando en el curso de desarrollo. Sus fuentes, como dijimos de dónde provienen, son órganos del cuerpo, en particular determinadas zonas erógenas. La pulsión entonces tiene un carácter compuesto. En primer lugar, la libido es móvil, puede pasar de un objeto a otro, y también puede producirse una fijación de la libido en determinados objetos. Tiene fuentes somáticas y afluye al yo desde diversos órganos y partes del cuerpo. Las representaciones psíquicas de las pulsiones, como dijimos, tienen un vínculo somático. Y de ahí podemos ver que todos los procesos corporales que revisten importancia funcional brindan contribuciones a la libido, que sigue un proceso inicial por etapas. Veamos las etapas en donde se puede ver cómo se expresa este aspecto. En primer lugar, tenemos el estadio o la etapa oral, en donde prima la zona de la boca y la acción de la succión. Aparece la pulsión parcial oral, el objeto primordial es el pecho materno o lo que constituye la alimentación, y el primer órgano que aparece como zona erógena es la boca. Procurar la satisfacción de la necesidad de esta zona primero sirve a la autoconservación por vía del alimento. Pero luego persiste el niño en el chupeteo, lo que evidencia una satisfacción que va más allá de la alimentación. Aspira a una ganancia de placer, que es placer sexual. También en esta fase comienzan impulsos sádicos aislados con la aparición de los dientes y la acción del morder. Esta pulsión, la de la zona oral, halla su satisfacción apuntalándose entonces en la necesidad de nutrición, pero siempre queda un resto de insatisfacción porque no hay un objeto que colme la pulsión, que como dijimos es una fuerza constante. Va hacia el objeto, pero también luego se vuelve autoerótica, se autonomiza y halla un objeto en el propio cuerpo, por ejemplo la succión del dedo y la mano, que es típica de los bebés. Al principio entonces toda la libido está en el yo, es en un momento llamado narcisismo primario, luego el yo comienza a investir con libido representaciones de objetos, deposita la libido en objetos, tras lo cual la libido narcisista se transmuda en libido de objeto. El segundo estadio es el estadio anal o sádico-anal, en donde la satisfacción es buscada en la agresión y en la función excretoria. Se obtiene placer a partir de la retención y expulsión de las heces, y es fundamental la zona anal. El sadismo es una mezcla pulsional de aspiraciones libidinosas con otras destructivas que en esta etapa. La tercera se denomina fálica, es la precursora de la plasmación última de la vida sexual y lleva su nombre porque se basa en los genitales masculinos y la premisa universal del pene. Aquí es donde se desarrolla el complejo de Edipo conceptualizado por Freud, que abordaremos en la siguiente clase. Así que simplemente acá quería señalar, para profundizar la próxima vez, que se produce una primera elección de objeto de pareja sexual con uno de los progenitores y con el otro se establece una identificación, sentimientos de rivalidad y hostilidad. También las pulsiones parciales de esta zona, de la zona genital, atraviesan un periodo de satisfacción autoerótica y aquí podemos ver que Freud de alguna forma normaliza la masturbación infantil que era negada o sancionada por la moral de la época. Luego sobreviene un periodo de latencia durante el cual se constituyen restricciones éticas, morales, formaciones protectoras contra las mociones de deseo propias del complejo de Edipo y es la comprobación de la instauración de la represión. La fase genital, por último, es la organización plena de la pulsión sexual que solo se alcanza en la pubertad, en la cual se conservan muchas investiduras libidinales tempranas, es decir, de otras etapas. Otras son acogidas dentro de la función sexual como actos preparatorios para el acto sexual y otras son para acto sexual genital y otras son excluidas, reprimidas o bien forman rasgos de carácter o se subliman desplazando su meta.
En la pubertad se produce la reactualización del complejo de Edipo, su reanimación inconsciente, que ya cuenta con las marcas de la temprana infancia. Las inhibiciones en su desarrollo, es decir, el desarrollo de la función sexual, se presentan como perturbaciones en la vida sexual y un detenimiento en estadios previos puede producir fijación en el desarrollo. Esto lo vamos a ver más adelante ligado a las distintas estructuras clínicas. Pero para adelantar una cuestión, el síntoma neurótico es una satisfacción sustitutiva de una representación sexual reprimida. Freud, con el desarrollo de la libido, puede conceptualizar que la vida sexual no comienza en la pubertad, ni se limita a los genitales, sino que comienza ya desde el principio de la vida extrauterina y se desarrolla en dos tiempos. En primer término, alcanza un primer desarrollo a los 5 años, luego se produce un periodo de latencia con amnesia infantil y en un segundo tiempo resurge en la pubertad. Por ello, las primeras vivencias son de gran importancia y junto con los factores constitucionales heredados producen el desarrollo del carácter y también inciden en los posteriores procesos patológicos. La sexualidad no es solo la genitalidad y las neurosis pueden conceptualizarse en parte como inhibiciones del desarrollo de la libido. Aquí podemos retomar el valor etiológico de la vida sexual que descubrió Freud con las histéricas. Es decir, recuerdan que las vivencias traumáticas que fundaron los síntomas se remontaban a la pubertad o a la primera infancia y tenían un carácter sexual. Freud aquí primero cree que fueron sucesos reales y luego descubre el papel de la fantasía y que en la mayoría de las ocasiones las niñas elaboran fantasías sexuales que tienen origen en vivencias reales pero van más allá de ellas. Estas fantasías operan en la psiquis tal como lo harían vivencias reales, es decir, que el significado subjetivo de estas fantasías tienen un gran poder sobre la vida psíquica. Las premisas básicas, como para recapitular esta parte y sintetizar sobre las pulsiones y la sexualidad para el psicoanálisis son, por un lado, que la vida sexual no comienza en la pubertad, sino después del nacimiento. Por otra parte, que la sexualidad no se limita a la genitalidad ni tampoco a la procreación. Y en tercer lugar, que la vida sexual incluye la función de ganancia de placer a partir de ciertas zonas del cuerpo. Por último, en esta clase vamos a ver las instancias psíquicas y la constitución de la subjetividad. Según Freud, como dijimos, en el aspecto tópico del aparato psíquico, no es una unidad, sino que tiene varias piezas, no es una unidad homogénea. El ello es la más antigua de las instancias psíquicas, su contenido es todo lo heredado, lo que se trae con el nacimiento. Las pulsiones provienen del organismo y en el ello encuentran una primera expresión psíquica. Bajo la influencia del mundo exterior, una parte del ello experimenta un desarrollo, una transformación, y se establece como una organización separada que media entre el ello y el mundo exterior. Esta instancia es el yo. El yo controla los movimientos voluntarios y tiene la tarea de la autoconservación. Para eso, percibe estímulos externos, almacena experiencias sobre ellos en la memoria, trata de evitar estímulos hiperintensos, enfrenta estímulos moderados, aprende a alterar el mundo exterior acorde a sus fines. Hacia adentro, es decir, el ello, busca dominar las excitaciones pulsionales. Decide si debe satisfacerlas, las desplaza hacia circunstancias favorables en el mundo exterior, o bien las sofoca totalmente. Un aumento de la tensión es sentida como displacer y su rebajamiento es experimentado como placer. El yo aspira al placer y busca evitar el displacer. Es el reservorio de la libido narcisista, desde donde fluyen las investiduras libidinales de los objetos y en el cual éstas pueden ser recogidas de nuevo. El superyo, dijimos, es la instancia psíquica que se forma dentro del yo como consecuencia del vínculo entre el niño, su familia y su círculo comunitario y social.
Luego este superyo se separa del yo y actúa como un tercer poder que el yo se ve precisado tomar en cuenta. Los otros, como mencionamos, son los requerimientos del mundo exterior y las exigencias pulsionales del ello. El yo debe reconciliar entre sí todas estas exigencias y cuando no encuentra una resolución efectiva aparece la patología, que es definida por Freud como un conflicto entre instancias psíquicas que expresa un sufrimiento. En el curso del desarrollo, el superyo recoge aportes de posteriores continuadores, es decir, por fuera de la familia, y de personas sustitutivas de los progenitores, es decir, educadores, figuras públicas e ideales venerados en la sociedad. Y otro concepto que no quería dejar de mencionar en esta oportunidad es el concepto de represión. Vemos que el yo reprime aspiraciones no acordes con su integridad o las exigencias morales. Trata de sustraerles interés y les bloquea el acceso a la conciencia y su descarga motriz. La represión es una fuerza, un mecanismo que viene del yo. Pero lo reprimido siempre aspira a salir y por ello se producen o regresiones a etapas anteriores del desarrollo o bien irrumpen a la conciencia en forma de fijaciones infantiles o síntomas. Justamente el síntoma es una formación de compromiso entre lo reprimido y la fuerza represora. Y para pasar la represión tiene que admitir modificaciones, desfiguraciones del contenido original, tal como el sueño o como vimos el síntoma. Para finalizar esta primera parte, quería retomar la pregunta de por qué es importante el doble surgimiento del psicoanálisis para pensar la psicopatología. En primer lugar, porque Freud, gracias a este doble surgimiento, descubre que rige una misma legalidad para lo normal y lo patológico. Descubrió las leyes del aparato psíquico y sus componentes, que los actos anímicos normales, como los actos fallidos y los sueños, son similares en su mecanismo a los síntomas, es decir, tienen un sentido que la persona desconoce y puede hallarse mediante el análisis. En la construcción de los síntomas actúa el principio del placer y el proceso primario, propios del ello y del inconsciente, que desfiguran un contenido inicial, que es reprimido, y elaboran otro contenido que consigue pasar la represión. En segundo lugar, porque Freud descubre la preponderancia de la causalidad psíquica de los síntomas psicopatológicos, y no la causa meramente orgánica como pensaba la psicopatología y la psiquiatría de la época, de su época y también gran parte de la de nuestra época. En tercer lugar, porque le otorga realidad al sujeto y a la definición particular del mismo de los cuadros psicopatológicos. Y en cuarto lugar, porque le da importancia a la dimensión vincular y a los primeros años de vida para la salud y la enfermedad, el padecimiento mental.